Sí. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal, Avian? ¿Cómo estás? Ahí Hola. está. ¿Qué tal? Hola, bien. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Gracias por Encantada de Hola. llamar, todo. Avian, te hemos molestado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, Ujú. gracias a ustedes por invitarme, claro. Bueno. Bueno, esta clase estaba a cargo de Laura Baumarder, que no soy yo, pero bueno, nada, tuvo un inconveniente, una urgencia de salud, así que no puede estar presente, así que me voy yo a transmitir el trabajo que ella preparó para todos nosotros de hoy y después, bueno, vamos a compartir la clase con todo el equipo del seminario y Marita Semeraro, y también, por supuesto, tenemos como invitado a Bian Weinstein. ¿Eh? Así que bueno, nada, lamentablemente Laura tuvo una urgencia, Sí, vamos no a puede cambiar estar. un poco el orden que te había dicho, Avian. Va a leer Sandra Sí. el trabajo de Laura, después como vos te tenés que retirar antes, vas Ujú. a hablar vos y después yo leo mi trabajo, ¿sí? Perfecto. Claro. Tenías un Hacemos un ensayo. cambio porque Fabián a las dos Sí, se tiene que ir. ¿Eh? sí, Así que hacemos una pequeña modificación. Bueno, avísame cuando quieren que empiece, cuando ya están todos, si querés, me avisás, Karina, y empiezo. No te Estás escucho, no te muteada. escucho, Karina. Estás muteada. Sí, que sigue entrando gente, pero si vos querés comenzar, ya son, ¿no? Es la 1:06 y siguen entrando, yo les doy acceso. No, ¿Te sí, o parece? si no esperamos a 1:10, no Bueno, sé, como quieran. Y bueno, 7, como quieran, dale. no sé, díganme. Bueno, si no, ya voy arrancando, si quieren. ¿Eh? Bueno, nuevamente saludo a todos y a todas. Y bueno, y como vinimos anunciando, hoy trabajaremos Alfa, ¿no? La obra escrita y dirigida por Felicitas Camien, que estuvo en cartel el año pasado. Como les decía, esta reunión nos acompañan Marita Semeraro y Fabián Weinstein, uno de los actores de la obra, a quien después Marita va a presentar este, especialmente. Bueno, esta obra es la segunda de Felicitas Camien, una tragicomedia futurista con un elenco sólido compuesto por Mariana Cavilli, Marta Haller, Fabián Weinstein, Valeria Roldán y Diego Quirós. El título que le puso Laura a la presentación de hoy es Una distopía, con humor y crítica social. La obra comienza con un audio radial que enuncia la poca fertilidad femenina debido debida a la débil intensidad del semen masculino. Nos sitúa en un futuro distópico donde la humanidad enfrenta una crisis de supervivencia debido a la infertilidad masculina y la devastación ambiental. Aquí, donde las utopías se derrumban en una sociedad contaminada. En este contexto, un macho alfa, un hombre fértil, en un mundo donde los demás han perdido la capacidad de engendrar, se convierte en un símbolo de esperanza. El relato se desarrolla en una casa laboratorio clandestino donde una familia disfuncional y desunida se dedica al tráfico de semen. En este ambiente conviven tres mujeres, una madre deprimida y medicada, su hija, quien opera el laboratorio, y un asistente con múltiples funciones.
el padre, un ex convicto por experimentos genéticos ilícitos, reaparece con la intención de convertir el negocio en algo más rentable, estableciendo contacto con poderosos hombres de la comunidad judía interesados en preservar el linaje. La llegada de un joven vendedor de semen, uno de los pocos machos alfa, altera la dinámica familiar. Mientras el padre ve en él una oportunidad económica, la hija se siente atraída por su humanidad, desencadenando una historia de deseo que desafía la lógica mercantilista de su entorno. Esta joven los vuelve a reunir y atrás queda la depresión de la madre y su medicación, pero también aparece el anhelo de la hija y su fecundidad. Entre tubos de ensayos y cacerolas se produce un giro inesperado cuando la hija de la familia se enamora del único hombre fértil. Se empiezan a develar secretos y al desocultarlos, la frontera entre el laboratorio y el hogar se desdibuja. El espacio donde se extrae y comercializa semen también es el escenario donde se cruzan los deseos, las miserias humanas y las tensiones familiares. La inversión de roles y la declinación de la función paterna. También invierte las relaciones de poder. En este mundo, los hombres viven con miedo y deben protegerse de las feministas radicales que los someten. La obra refleja una crisis en las identidades de género y en las funciones simbólicas tradicionalmente asociadas al padre y a la madre. Se produce un cambio en la escena con la atracción entre ese hombre fértil, el macho alfa, y la hija. Se desatan los apetitos sexuales, los límites son endebles, la cocina es laboratorio y dormitorio, el padre regresa de la cárcel con las mismas ambiciones, la hija no tiene privacidad y despierta la ira paterna por malgastar en su placer el semen del único hombre que salvaría el negocio familiar. La perversión de los padres se evidencia, controlan los deseos de su hija y también su cuerpo, la esterilización, para que continúe siendo funcional a esta familia enloquecida. Podemos leer la figura del macho alfa como una metáfora de la declinación de la autoridad paterna en la cultura contemporánea. Jacques Lacan señala que la ausencia de una función paterna efectiva diluye la autoridad y relativiza la ley. En Alfa, el padre ya no es garante del orden, sino un mercader de la vida y la reproducción, una figura debilitada que, lejos de proteger, explota la fertilidad masculina en función de sus intereses. Así la obra denuncia no solo la crisis de la función paterna, sino también la explotación de los cuerpos, en un mundo donde el valor humano se mide en términos de utilidad biológica. Asimismo, bajo la baja calidad del semen, simboliza una pérdida de potencia, no solo biológica, sino también simbólica, ya que en esta sociedad el hombre se va reduciendo a un objeto de consumo, evaluado por su capacidad reproductiva más que por su humanidad. En relación al deseo, Alfa pone en escena una cuestión central de la modernidad, la reducción del ser humano a una mercancía.
En este contexto, el hombre deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Lo que importa es solo su capacidad reproductiva. Vemos reflejado el mandato contemporáneo de hiperproductividad y consumo sin freno. Como señala Jacques Miller, vivimos en una era donde el hombre ha perdido atributos y se convierte, y se convierte en un número más en la lógica del goce y el mercado. No puedo creer que se me trabó la computadora. Esperen un minutito. No lo puedo creer. Ahí va, perdón. Retomo entonces. Citando a Miller, a Jacques Miller, que dice que vivimos en una era donde el hombre ha perdido atributos y se convierte en un número más en la lógica del goce y del mercado. En este sentido, Alfa nos confronta con una civilización que ya no se sostiene en la renuncia del goce, sino en la promoción de un goce sin límites. La ciencia, en lugar de ofrecer soluciones éticas, se convierte en un instrumento para maximizar la rentabilidad del cuerpo humano. Alfa plantea entonces, en este sentido, una reflexión sobre el impacto del capitalismo en la intimidad y en la reproducción. El teatro, como espejo de la sociedad, nos invita a cuestionar las estructuras que nos rigen. Alfa no es solo una distopía futurista, sino una obra que nos interpela sobre el presente, la crisis de la función paterna como la explotación del cuerpo y la transformación del deseo en un bien de consumo. A través de una puesta en escena que combina humor y crítica social, podemos preguntarnos hasta qué punto somos dueños de nuestro deseo en una sociedad donde todo, incluso la vida, se ha convertido en mercancía. Bueno, hasta acá lo que Laura preparó para traernos para hoy. Ahora le voy a dar la palabra a Marita y después vamos a conversar con Avian, ¿sí? Acerca de, de lo que esta obra le generó a él y demás. Y después Marita va a cerrar con su intervención, como les anunciábamos al comienzo. Bueno, te paso la palabra, Marita. Desmuteate, Marita. Sí, ya estoy. Ahí está. Ok. Bueno, la verdad que el currículum de Avian es extensísimo. Yo voy a tomar algunas cosas nada más, voy a decir, y después le vamos a preguntar a él que nos cuente un poco de su trayectoria teatral, en el cine, en la televisión, ¿no? Incluso sé que Avian estuvo viviendo en otro país, o en varios países, ¿no, Avian? Y luego lo vamos a hablar con él, ¿sí? Voy a empezar por los premios. Premio María Guerrero 2011, Mejor Actor de Reparto por Yocasta. Premio Florencio Sánchez 2011, Actor Revelación por Yocasta. Estrella de Mar 2013, nominado Actor Revelación por Lo que vio el mayordomo. Su formación fue con Augusto Fernández, Lito Cruz y Guillermo Angelelli. Trabajos realizados en teatro, Alfa, con dirección de Felicitas Camién, Lo que vio el mayordomo, dirección Carlos Rivas, Yocasta, dirección Héctor Levi Daniel, el D-Book, dirección Jacobo Kaufman, Mucho ruido y pocas nueces, director Oscar Barney Finn. En cine también voy a tomar algunas, nada más de las películas. Estuvo en Cómo ganar enemigos, dirigida por Gabriel Lichman,
Relatos salvajes, dirigida por Damián Cifrón. El nido vacío, dirección Daniel Burman. Y en televisión, Vida de pasante, que fue una coproducción argentino-brasilera. La Leona, de Canal 11. Vidas robadas, en Canal 11. Y Resistiré, en Canal 11. Bueno, ese es un currículum abreviado de Avian. No sé si alguno tiene alguna pregunta o podemos preguntarte, Avian, por tu trayectoria, ¿no? Ok. Mira, voy a resumir como que mis comienzos fueron muy joven, estudiando teatro, allá, bueno, tendría, no sé, 23 añitos. Estudié como 4 o 5 años, no tenía trabajo y me fui a viajar. 10 años viví en 3 países diferentes. Viví en Brasil, en Israel y en Estados Unidos. Ahí volví a la actuación y hice como mi debut teatral en una obra con Oscar Martínez, Susupe Coraro, eso fue año 95, ponele. Y o sea que hace 30 años que estoy haciendo cine, teatro, televisión, etcétera. O sea, sí, súper resumidísimo, pero con Marita me dijo, mandame algo, porque, o sea, no sé, yo hice más de 50 películas, hice más de 60 obras de teatro, hice, qué sé yo, no sé, muchas series y a veces como que, bueno, nada. Este, y fue una lucha dura, ser actor para mí no fue muy fácil, no es, sigue siéndolo, no es fácil. Este, tengo las cosas más lindas, digamos, de mi carrera, de mi profesión, son la cantidad de amigos que uno hace todo el tiempo, con elencos diferentes, siempre alguien te queda, alguna amada, algún amado por el camino y después lo seguís viendo. Entonces, no sé, es como que el currículum, las cosas que hice no tienen tanta importancia en la trayectoria, en el recorrido, sino la cantidad de gente que he conocido, amigos, técnicos, directores, productores, no sé, de todo. Es impresionante. Esas cosas me impactan y creo que una de esas transmitir esto es más lindo que ponerme a hablar de a lo que hice, lo que no hice, cuántas veces hice. Este, entonces, conocer esa carrera que hay casos que gente que empezó a hacer teatro conmigo y sin embargo tuvieron un poco más de, no sé, yo no lo llamo ni suerte ni, pero no sé, es como si yo te dijera, no sé si lo conocen a Carlitos Portalupi, éramos, digamos, de la misma camada, Osmar Núñez, somos de la misma camada, o sea, hay un montón de actores que somos todos, que fuimos alumnos en su momento y amigos y compañeros. Avian, Bueno, discúlpame, ¿qué tal? ¿Cómo te va? hola ¿Por qué no Claudia. nos contás un poquito de la obra, de tu convocatoria para esta obra, del personaje que haces? ¿Qué te parece? ¿La viste vos la obra? ¿La ¿Sí? viste la obra? Sí, sí. Ah, ok. No todos los que están acá vieron la obra, ¿no? Obviamente. Todos, no todos la vieron, pero Ok, ok, ok. bueno, no. Por eso No sé. contó un poco Sandra Sí, el argumento al principio. sí, sí, sí. No, Feli Camien, que es la autora y directora de la obra, que ya tenía hecho como un escrito general de la obra, me convoca porque me vio en otra que yo hacía que llamaba La Fiesta del Viejo. Y ahí comenzamos a trabajar la obra transcurre en una cocina en decadencia, ¿no? Tal vez alguna vez. Y empezamos a trabajar en una cocina, en una casa media abandonada, así que estaba hecha moco. Hallábamos ahí, se caían los azulejos. Era algo, y ahí era donde estaba la cocina laboratorio, y se empezó a terminar de pergeñar
la historia como finalmente la terminaron de ver ustedes, ¿no? Obviamente que Feli fue uniendo cosas, empezaron a aparecer cosas personales, tanto mías como del resto de los actores, actrices, y se fue armando lo que ustedes vieron. Obviamente que hay muchas formas de verla la obra, ¿no? Es como que acá están en este momento tratando de verlo, no, más bien, bueno, no solamente, o sea, en rasgos generales, sino desde la psicología, sino que están viéndolo desde un lugar que tal vez nosotros no lo veíamos en algunos momentos. La obra se estrenó en el 2018. Se ensayó un año y medio. O sea, tiene unas connotaciones similares a lo que fue después la pandemia. Entonces después fue medio raro porque algo que era muy fuerte antes de la pandemia, cuando después de la pandemia dijimos, uy, ¿ahora cómo hacemos? Esto de entrar con máscaras y las cosas estas, de estar así, ahora es como algo normal. O sea, ya, uy, ¿cómo podemos ahora darle una vuelta de tuerca? Etcétera, ¿no? Pasó algo rarísimo con eso. Y, y, y bueno, a mí me encantó el personaje y la forma de la libertad que me dio Feli para desarrollarlo. ¿No? Que yo quería hablar, ¿viste? Yo como hablo idiomas, tenía ganas de hablar idiomas. ¿Y qué hacemos? Y bueno, el contacto era con un tipo que yo hablaba en hebreo, después hablaba con un tipo en portugués y qué sé yo, ¿viste? Cosas que nos iban divirtiendo como algo que, que le iba dando un sentido más profundo a lo que era toda esa situación, ¿no? ¿Y Tan extrema. cómo es para vos ese encuentro con ese papá padre, Lucio, ¿no? De la obra, que es un poco particular, ¿no? Digamos. Claro, viste, todos hemos tenido padres. Sí. Entonces, a lo que voy es que eh, yo, mi papá murió muy joven, a los 60 años, ¿no? Pero mi viejo era rarísimo. Mi viejo vendió un departamento en Miramar, en el edificio Canales, y se lo jugó en el casino esa misma noche. Lo perdió todo en una noche. Y no era jugador, digo yo. ¿Viste? No, no era jugador. Después no jugó más. Pero no sé, él estaba enfermo y decía que prefería vivir un día como un león que 100 años como un ratón, por ejemplo. Cosas que tienen que ver con que cuando uno quiere decir, pero ¿cómo es este padre, Lucio? ¿Cómo? Y este tipo es un tipo jugado desde muchos puntos de vista y con tal vez un sentido de la responsabilidad limitado, pero por otro lado, está pasando algo muy raro, ¿viste? Nosotros queremos tratar de entenderlo al tipo que está viviendo en un mundo donde lo quieren matar, lo corren las chicas que si lo agarran lo matan, porque si no sirve para nada el tipo. O sea, lo que van a hacer es me van a violar y cuando se den cuenta que no pasa nada, ¿viste? Me van a matar. O sea, hay algo, ¿viste? Degradante, hay algo humillante. Yo salí de la cárcel, porque imaginen que para crear esto de la cárcel, no es, che, vos saliste de la cárcel. Tenemos toda una historia. O sea, armamos toda una historia que ahí no se cuenta, que yo me fui a Chuy a vivir durante años porque me perseguían. ¿Por qué? Porque nacieron chicos con problemas degenerativos y yo firmé una hipoteca. Entonces, hay un montón de cosas que yo imaginé que este tipo atravesó, ¿no? Hasta que cuando el tipo después vuelve a Argentina para ver si puede, va preso. Entonces, no solamente él la pasó mal con todo lo que le pasó tratando de escapar, sino que finalmente se va preso, la pasa muy mal, y recién ahí cuando sale no tiene nada. Ahora, ustedes se imaginen que yo ya hice contacto, cuando los que vieron la obra, ¿no? Yo ya hice contacto con mi hija previamente. Mi hija es la que me dio un Renault 12 que estaba en el garage, me dice, papá, tomá, andá, vivía en el auto. Me lo dijo
viste que yo digo que me agarraron, me dieron vuelta el auto, ahora ya no tengo ni el Sí. auto, o sea, hay un montón de cosas que leamos en la historia, que fundamentan lo que va pasando. Entonces, ahora, cuando yo vuelvo y me entero que hay un macho alfa y que no tengo que hacer nada, no, porque antes yo fui preso porque como no había nada, yo manipulé. Acá no tengo que manipular nada. Y además es como mi hija se puede hacer todo, pero es muy importante hacer la plata. O sea, es muy importante hacerlo plata, ese tipo, y que no se dé cuenta. Yo le pago $500, algo que yo vendo a 50.000. Y aparte dividido en las muestras, o sea, el tipo tiene negocio, sí, bueno, ya se te va a pasar. O sea, no es lo mismo nuestra vida hoy que una vida en el momento que supone la obra. Hay un montón de cosas que están fuera o sea, no hay alcance de nada, está solo, está perseguido, todos, no hay salida, ellos están viviendo como el culo en esa casa, teniendo que recoger tipos que vienen a hacerse una masturbación, recogerle el semen, ver si es bueno, nunca es bueno, lo quieren vender y no le dan un mango, alguna que otra vez le dan, no tienen para comer, o sea, hay toda una situación. Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo hago para crear a Lucio? A Lucio lo creo en todo un entorno, ¿viste? No es de repente, yo soy un pibe, un tipo como Lucio. No, ¿No? claro. En el Jardín de ¿Y los Cerezos. cómo es? Porque no me quedó claro en la obra. Perdón, Marita. En el Jardín de los Cerezos de Chekhov, la mujer que está desesperada, que está en la bancarrota, que fue una archimillonaria, ¿no? Y que tiene un lugar enorme donde crecen cerezos y donde tiene su casa y todo se viene abajo. El tipo le dice, pará, hacete una casita en un lugar y vendamos los terrenos, dividimos, hagamos Nordelta, dale, ¿entendés? Y acá hay algo parecido, pero no en la situación feliz que vive la gaviota, sino que acá hay una utopía, hay algo que está pasando. ¿Me decía, Marita? No, estaba pensando en la relación que tiene Lucio con su hija, con Sofía, porque no queda claro en la obra qué le pasa a Sofía con porque queda estéril, por operaciones, y esas operaciones las hizo el padre, porque a ella le ocultan la verdad, ¿no? Tanto el padre como la madre. Es mentira, es mentira. Es mentira Es que es estéril. Exacto. Ajá. ¿Vos querés saber la verdad? Es mentira. Ah, bueno. Yo la invento en el momento, no, con ella, con mi esposa, nos miramos, si pasó algo, hubo un problema, sí que yo, vos te quedaste estéril, te vas. ¿Cómo? Sí, no podés. Supongo que mentira. es por el negocio del semen, digamos, para que Alfa Obvio. no tenga relaciones con ella y Son entonces cosas que me pasan en el momento, no hay nada, ¿entendés? El tipo está en un momento que tiene que decidir, en el momento todo está, los problemas, pues, viene el tipo, ¿no? ¿Usted cuánto están sacando con esto? Uy, ¿qué hago? No, porque ¿qué pasa? Uy, se me va a ir, ¿qué hacemos? No, yo ya arreglé todo, si este se retoba, le metes una pichicata, lo dormimos y lo tenemos acá encerrado, le hacemos una paja cada tanto y chao. Pero O sea que la idea, la propuesta, a ver, sí. No hay otra, No, ¿entendés? Sí. Te quería preguntar, Avian, si la idea, digamos, porque vos decís que bueno, se puede tener muchas lecturas, pero la idea transmitida por Felicitas era en relación a mostrar la decadencia, digamos, ¿no? De una familia, la decadencia, y fundamentalmente, porque vos decís, bueno, en esa época, como a nosotros lo que leímos, digamos, de la obra era como una cuestión de pensar cuál es el lugar, ¿no? En la obra, digamos, cómo le da ese lugar a la masculinidad y a la fertilidad masculina, digamos, ¿no? En ese punto, digamos, por eso la trajimos también a cuento en este ciclo que estamos haciendo, que es de masculinidades en escena, ¿no? Tomamos varias obras para pensar
sí, claro, tenemos el sesgo desde el psicoanálisis, pero digo, para pensar este lugar de cómo son las masculinidades actuales y cómo eso está, cómo eso puede pensarse de acá en adelante, ¿no? Un poco, por eso te preguntaba si la idea en la obra central, digamos, ¿cuál era el eje? La decadencia de la familia, el dinero, la mercancía, o sea, cuando Felicita los convoca, ¿cuál era el eje que les propone, digamos, para trabajar? Bien, primero te voy a decir algo. El teatro, que está bien Sí, hecho, no te define nada. Lo deja ok, todo para que la persona que ve pueda pensar, ok, desarrollar y entenderlo como se le ocurra. Eso ok, es lo primero. ¿Qué es lo que hizo lo Félix? primero, ok, Exactamente. Tomó todos esos condimentos que vos mencionás. Podés ver todo. Podés ver la decadencia del hombre, la decadencia de la mujer, la decadencia de la sociedad. Podés verlo. O sea, el mundo tomado por las femininjas, ¿viste? Un mundo de mujeres. O sea, el tema es que, ¿viste? Vos analices, ustedes analicen y piensen. Eso es lo que genera. Si que la obra genera eso, es genial. Ahora, yo no sé si en algún momento hablamos con Feli de todo eso que vos decís. Me parece yes. que no. Bueno, es Nada que ver. interesante también esto, ¿no? Por No, es eso que, está bueno, digamos, esto que decís. El teatro como ese acontecimiento, digamos, que se tira una idea, se convoca, se pasa un texto, y bueno, y es después claro, con porque a aparte, lo que te referís, imagínate esta vos cuestión de nuestras que es un conversaciones, acontecimiento cada vez, Sandra, digamos. imagínate nuestras Sí, Sandra, conversaciones, Sandra. imagínate vos nuestras conversaciones, imagínate nuestras conversaciones en los ensayos, en donde alguien dice, uy, mirá lo que acabamos de hacer, ¿qué le va a pasar a la gente? ¿Qué será? No nos pusimos a pensar, ¿viste? Ah, che, tratemos de provocar ahora esto en la gente. No, 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 no. entiendo, entiendo, Pero pasaban entiendo, cosas que entiendo. digo, uy, ¿qué le va a pasar a la gente? De hecho, de hecho, este, sucedieron cosas, ¿viste? Suceden cosas desde muchos puntos de vista. Te voy a tirar uno. Te voy a decir, lo analizo por un montón de lados. A ver, gente se vino a quejar de por qué es judío el tipo malo, el malo, ¿por qué es judío? ¿Por qué es judío? Preguntaban, ¿por Claro. qué? ¿No te parece que por qué? No tiene sentido. ¿Por qué decidieron ser? Porque yo soy judío. Mm. ¿Entendés? Yo soy judío y yo puse lo mío ahí, entonces, tipo judío, qué sé yo, por eso. Ahora, nadie nunca vino y me dijo, che, ¿por qué le dicen negro al otro? Nunca, nunca, nadie. Nadie vino y dijo, che, por qué en la obra lo llaman negro al tipo? No, ¿cómo le van a decir negro? Nadie me dijo nunca nada de eso, ¿entendés? Ujú. Claro, Esas son las sí, sí. cosas que entre un montón de otras, ¿viste? Que pasan. Entonces, nada, yo creo que está lindo que te cuente la cocina. Que yo te diga Ujú. quién, qué pensó, qué fuimos, a dónde vamos. No, no sé si te va. Igual no sé, no lo puedo hacer. No sé, yo no soy psicólogo. No, la idea es que vos cuentes Soy, cómo yo viviste la soy experiencia, o sea, a nosotros lo que nos enriquece, por y es eso lo eso, que te cuento. claro, hacemos este ciclo porque justamente invitamos a los actores porque eso siempre nos enriquece, digamos, en nuestro, ¿no? En nuestro gusto por el teatro y en nuestra articulación con lo que Claro, hacemos, que somos claro. psicoanalistas. Por eso Y hoy pensaba, conocieron al loco, y hoy conocieron a este tipo, al loco este, claro, y te trae con esta impronta, porque es como que no, no sé vivir de otra forma. Entonces, no, es mi forma de vivir. está perfecto. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Avian o alguien más quiere intervenir? O escuchamos, si no, a Marita, ¿no? A ver si a partir de lo que Marita nos cuenta, capaz que si hay tiempo antes de que Avian se vaya, puede intervenir también él. Respecto de eso, no sé qué les parece o hay algo más que quieran preguntarle. Yo te quería preguntar, así como dijiste recién que hubo esta resonancia en alguien del público de por qué es judío Lucio, si hubo alguna otra reacción, por ejemplo, en relación a las feminillas
o si hubo algún otro feedback, algo interesante que puedas recortar del público, digamos, ¿no? ¿Qué resonancia tuvo la obra, digamos, en la gente? Ok, ok, ok. Este, no, en general, en ese sentido, digamos, como una situación, había mucha sorpresa en, digamos que, sobre todo después de la pandemia, pasó mucho eso, porque ¿te acordás que también en un momento dijeron que parece que todo lo de la vacuna o esto, o lo otro, el COVID, estaba disminuyendo, podía disminuir la fertilidad del hombre y todo eso? Esas cosas, viste, más que nada fueron pasando, ¿no? De cosas que por momentos te parecen utopías y se transforman en realidad. Y comentarios de ese tipo. eh, pero después, no recuerdo nada en particular. Es La interesante gente, esto que decís, ¿no? El tema bueno, cómo se lee siempre una obra en la actualidad, ¿no? En el momento en que se está dando, cómo es Claro, inevitable ese cruce con, con lo que está sucediendo, la lectura de la obra en cada momento, ¿no? exacto, sí, sí, Está sí, bueno. Y sí. después te quería preguntar una cosa que, bueno, que no tiene que ver con la obra, pero por ahí más personal, si quieres contar. ¿Qué te definió, digamos? ¿Cómo fue que decidiste ser actor? ¿Qué, qué cosa, digamos, te llevó, te marcó para que te dedicaras, digamos, a la actuación? Eh, fui muy, digamos, desde el colegio que me gustaba actuar y me gustaba hacer, digamos, las fiestas, o de chiquito en casa, mucho de hacer, ya cuando pasé a la adolescencia era contar chistes, pero era contar y contar la historia y mover y, viste, hacer toda una cuestión, imitar, etcétera. Y después, y esto es lo gracioso, cuando yo tendría, no sé, tendría 17 años, 18 años, y yo tenía mi primo, hermano, un primo mío, que era actor de telenovelas, Horacio Treger, y él es 10 años más mayor que yo. Este, entonces yo lo veía a él en las novelas y todo, digo, uy, podría ser, ¿no? Actuar, podría poner, estudiar, qué sé yo. Eh, y, y le pregunté a él con quién estudiaba y empecé a estudiar digamos así fue como empecé a estudiar. Pero una vez que empecé a estudiar, me, me- me- me empecé a dar cuenta, a ver, esto es medio intimidad, estas cosas. Yo era un catrasca total, ¿eh? Era un catrasca total. Catrasca. Hice tercer año 3 veces, no sé, imagínense, o sea. Y el teatro me empezó a dar un lugar, un espacio diferente a mí, a ser, a ser bueno, ¿viste? A ser diferente, a ser, ¿viste? daste lugar. Y ahí empecé a encontrarme con, con cosas mías, con cosas que, bueno, yo no hice nunca terapia, ¿no? La- es como que fue toda mi vida, es una autoterapia, y yo soy cabalista, hace 30 años que hago cabalá, entonces también hay algo de eso que hay muy particular, pero yo digo hace 30 años, yo soy un tipo de 70 pirulos, yo digo hasta los 40 años yo fui de una manera y de los 40 años para adelante fui totalmente diferente. Hay todo un cambio, entonces sí, en el momento que quise ser actor, mi- me- es más, yo me acuerdo que al poco tiempo que empecé a estudiar, me dijeron, anda a ver esta obra de teatro, una obra de teatro que se llamaba Panorama sobre el Puente, con Alfredo Alcón, y una obra buenísima. Y Alfredo tenía una escena en proscenio, yo estaría en fila,
8, 7, una cosa así, y el tipo estaba en esos momentos que tenía alcohol en donde escupía de una manera, mientras hablaba le salía saliva de la boca, pero aparte estábamos con las luces, todo, y vos veías la escena muy bien iluminada en el Teatro San Martín, y el tipo mete a escupir. No, en el Teatro San Martín no fue, no, 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 eso no fue en San Martín. Bueno, ahora me voy a acordar dónde, pero un teatro grande, en el Nacional, en el Lola Membrive, una cosa así. Y yo ahí dije, ay, algún día voy a escupir como él mientras haga. Con esa pasión, con Entonces esa muy pasión. loco, ¿viste? Decía, mirá cómo Mm, me inspiró un poco Halcón, todo eso que yo empezaba, que por ahora era ir a conocer chicas, a estudiar un poco, a ver el teatro, y lo fui descubriendo a medida que fue avanzando. Un padre de Así la fue. actuación, Halcón. claro, un Claro. padre de la actuación. Con Halcón, igual, ya en ese momento ni lo sabía. Nacimos el mismo día, el 3 de marzo. Wow. Sí, Mira, pero ni lo sabía en ese entonces, ni idea. Nada, siempre es interesante y nos interesa las marcas, ¿no? De lo que hace cada uno y a nosotros en especial, bueno, los actores, los dramaturgos, esas primeras marcas con el teatro, ese acercamiento, esas decisiones insondables, las que, bueno, se decide un camino en la vida. Total. Y muy, muy apoyado por mis profesores. En el momento yo me daba cuenta que era, ¿viste? Porque veía que era bueno y que estaba apoyado por mis profesores, tanto por Lito como después por Augusto, y que eran personas muy, muy, muy conocidas, muy. Entonces, y así fue, así fue. ujú. Estudiaste con Augusto Fernández, Lito Cruz y Guillermo Angelelli, ¿no? Sí, Sí. sí. Ujú. Bueno. Y actuaste también en un montón de obras, de series en la televisión. Mm, Sí, sí, en serie, en El Gallo para Esculapio, claro. no sé, Pero, El qué, Presidente. y cuál de las tres, digamos, cine, televisión y teatro más te atravesó? Digamos, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te sentí, en cuál de todas esos modos de arte Tele- Hoy en día te- televisión, cine es lo mismo, ¿viste? Hoy en día medio como ya no hay mucho como era antes, que era cine, teatro y televisión. Hoy sí. televisión, cine, El teatro series, lo mismo, no hay y lo audiovisual, claro, sí, sí. nada. Ujú, Y otro es el teatro. Pero claro, para mí no hay con qué darle al teatro, ¿viste? No hay con qué darle. obvio. Ujú, claro. Y sí, bueno, a nosotros también nos apasiona, por eso hacemos este seminario, porque nos parece, bueno, que el teatro tiene algo vivo y que tiene Claro. mucho que ver, encontramos muchas articulaciones con el psicoanálisis. Sí. Claro. Y tenés de todo, ¿viste? Te clavás de repente con una obra y hay otra que no tanto, hay otra que mejor, y otra que. Pero, Mm, pero me parece que está muy bueno cuando pegás determinadas obras para llevarlas como material, ¿no? Y para poder desarrollar. Yo creo que yo creo que esta obra se puede, digamos, sí, ustedes pueden desarrollar muchísimo, un montón de ujú, aristas de la obra en diferentes sentidos, no sí. solamente, obvio que la masculinidad, pero también hay otras cosas como para, Sí, sí, no sé, claro, claro, sí, como sí. decía Ujú, la chica esta que escribió, bueno, ¿no? Es de la sociedad, ¿no? En la que podemos terminar sumergidos. O sea, yo soy un tipo que desde lo científico y desde lo metafísico sostengo que en la ínfima vida de un ser humano, infimísima ante el universo y ante la infinitud, todo puede suceder. Todo. Todo lo que te puedas imaginar que tenga un poco como se dice, de sentido. No, no puedes decir, bueno, ahora aquí imagino que va a venir un pajarito y se va a convertir en el conde de Drácula. No, estamos hablando de sí. dentro de lo que tiene sentido, todo es posible. Y todo es a partir de las decisiones que toma cada uno de nosotros, constantemente. Y los acontecimientos, que los tomamos como ínfimos y son señales
diferencias, no sé, que bajes y te olvidaste la billetera y tengas que subir a buscarla, te cambió la vida. O sea, te cambió la vida. No pueden entender, no, a ver, si te pudiera transmitir lo diferente que es la vida antes de que se te olvide la cartera, y te podría llegar a decir hasta que, ¿sabes por qué? Porque si no subías de vuelta, cuando bajabas te pegaba la rueda de un auto en la cabeza y te mataba. Obvio, las Porque justo cuando contingencias, lo que nosotros o llamamos sea, las contingencias. todo lo que puedas pensar, todo lo que puedas pensar, imaginar, mientras que no sea, por eso te digo, de un delirio, ¿entendés? Todo puede ocurrir. Ahora, ¿cuántos miles de millones somos en el mundo? Y con esto me parece que me voy a tener que ir. 8.000 millones, más o menos. 8.000 millones de personas. Entonces vos, imagínate que si yo te estoy diciendo que todo lo que 8.000 millones de personas puedan imaginar, puede suceder, ¿no? En el mundo de la infinitud y de las posibilidades. Si hasta ahí estamos de acuerdo, vamos a llegar a un número X, que es un número X de posibilidades, ¿ok? Bueno, ahora, obviamente que si existiesen 20.000 millones, ¿no? Ese pensamiento se agranda un poquitito, ¿no es cierto? Porque en vez de solamente el pensamiento de 8.000, tiene el de 20.000, ¿no? Bueno, es ínfimo ante la verdadera posibilidad, ¿entendés? No puede abarcar el pensamiento de 20.000 millones de personas lo que puede ocurrir. No alcanza, porque van a venir otros 20.000 con otras formas de pensar. El cerebro nuestro, nuestra maquinita, funciona de esa manera. Y acá me puedo desparramar porque conozco mucho, de esto puedo hablarles horas. Y sin drama, no tengo drama. Me ha pasado, estuve dando clases de Kabbalah y hablaba 3 horas seguidas. Escúchame, y ahora te tenés que ir a ensayar, nos dijo Marita. ¿Qué estás haciendo? ¿Una obra nueva? Mirá, Felicitas, la directora de Alfa, escribió y dirigió una obra que hicimos el año pasado en el FIBA, en el Festival Internacional, y se hacía en lugares no convencionales. ¿Dónde se hizo? En el cuarto de un hotel alojamiento de verdad, en el Obsession, de Flores. Ahí adentro del cuarto se hizo Papito, o sea, así se llama la obra. Somos 2 actores, yo y un pibe joven. Que van a un telo, los 2 tipos van a un telo, y ahí se desarrolla. Bueno, nos fue bárbaro, hicimos 6 funciones, y ahora volvemos con esa obra al Sportivo Teatral de ahí de Tames, al Cultural de Tames. Estrenamos en junio, los sábados a las 10 de la noche, así que van a poder venir a ver esa, que se van a ir locas de la cabeza. Si con Alfa, viste, hay toda una historia, escribió lo que escribió, que yo dije, qué genial, mira qué locura. Cuando vean esta van a decir, ya está, listo, ya está, no escriban más nada. Bueno. Buenísimo, la agendamos. La agendamos, se promociona, pasamos el flyer, así va donde está y qué sé yo bien, así después pasáselo a Marita, que Marita lo pone en el seminario. Claro, perfecto. Sí, que nos viene bien para masculinidades, ¿no? También. Obvio, nos viene bien. Bueno, Avian, la verdad que un gusto escucharte, para nosotros es muy enseñante escuchar a los actores, a los directores, a los dramaturgos, porque bueno, es un discurso distinto, pero que se articula absolutamente por eso, como decía Claudia, estamos siempre, esta es la 5ª temporada que hacemos este seminario de intersecciones entre el psicoanálisis y el teatro. De hecho, Felicitas estuvo invitada también el año pasado, creo que fue, o el otro, no me acuerdo. El año pasado, ¿no? Sí, por la dirección de Baza, ¿no? Cierto, por Baza. Por la dirección de Baza, sí, que ahí nos ocupábamos de la familia, digamos, ¿no? De las familias en escena, de las pasiones familiares en escena. Entonces, ahí hablamos de Baza y también compartimos una reunión con Felicitas.
Así que bueno, nada, te Bueno, agradecemos muchísimo. le mando un beso, gracias por la invitación y a, No, ¿cómo se gracias. llama Laura, la chica que escribió, avísele que es un amor divino. Estamos a Laura, le contamos a Gracias, Laura. gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias. Fabián. Gracias, Muchas Fabián. Chau, chau, Chao, chao, gracias. chao. Buena reunión. Gracias. Bueno, retomamos ahora un poquito la clase y va el encuentro y Marita nos va a contar un poquito del sesgo que ella tomó de la obra, ¿no? Para ampliar un poco la cuestión y después abrimos para que intervengan todos. Dale, Marita. Bueno, lo masculino, eso que estorba. Un mundo hostil, violento, decadente, una crisis profunda. Han desaparecido los valores de la convivencia entre los seres humanos, ya ha caído el nombre del padre y los hombres se han convertido en estériles. Esto es Alfa, una obra que cuestiona, provoca, interpela. Se ha invertido la ecuación. La violencia de género la ejercen las mujeres y los hombres son víctimas. Todo sucede sin precisar ni tiempo ni lugar, pero la convulsión de lo real está siempre al acecho en nuestra actualidad. ¿No? De pronto Avian hablaba de la pandemia, ¿no? Qué convulsión de lo real, ¿no? En cualquier momento como que algo eclosiona, podríamos decir. Así los fenómenos de violencia sobre los cuerpos se suceden en la obra sin regulación. El mundo está conmocionado y la dramaturga Felicitas Camián nos presenta por un lado a un padre siniestro y por otro a estas mujeres, las femininjas, que posicionadas como machos atacan a los hombres impulsadas. No queda claro, digamos, bien por qué, ¿no? Eso es la lectura, como dice bien, que hace cada uno. ¿Están impulsadas por el odio, por la venganza, por el odio al hombre? ¿O el deseo de poseer la tan preciada fertilidad? O por locas, ¿no? Simplemente por locas. Estas mujeres quieren el falo a toda costa. Es allí donde encontramos el arrebato de la potencia fálica. El hombre es un objeto, el real de la ciencia. Su único valor parece ser el deseo mental. Pero también el hombre violado, secuestrado, desaparecido, porque esto es lo que hacen las feminillas con los hombres, nos hace pensar en una dictadura totalitaria femenina que hace desaparecer la diferencia sexual y forecluye la castración. El hombre ha perdido su lugar, no llega a padre, solamente es un genitor. Voy a referirme ahora a este padre concreto, ¿no? que está en la obra, que es Lucio. Lucio es el padre de la horda, es decir, un padre que se cree el padre, el todo padre, aquel que no introduce el deseo, sino el goce, que intenta dominar los cuerpos de las mujeres, de su familia. Su mujer está totalmente caída, enferma. En realidad, cuando él huye, la deja ella con toda su estafa, la deja como a cargo, ¿no? Como haciéndose cargo. Y esto la lleva a enfermarse. Y Sofía, su hija, estéril, sin posibilidad de acceder al amor ni a un hijo. Pero también su tiranía se ejerce sobre los hombres, esos de los cuales trafica su semen. Como Santos, el Alfa. Digamos, el Alfa tenía un nombre, Santos. Lucio es parte de ese sistema compuesto por hombres que comercian o quieren comprar semen para convertir a sus hijas en gestantes de los humanos de la nueva era. Porque lo que hace Lucio es tomar el semen de estos hombres alfa, lo raciona, lo divide y luego lo vende a quienes, al poder económico mundial, que también son judíos,
Y entonces estos hombres quieren el semen para sus hijas, para que sus hijas tengan hijos. Digamos que podríamos pensar que la civilización ha llegado a un punto donde la continuidad de la especie queda en manos del poder económico mundial y sus traficantes. No existe parletre que no esté atravesado por la castración, pero existe al menos uno para el cual no hay no, es la excepción. Al decir de Lacan, resulta necesario que ese al menos uno no esté sujeto a la castración para que sea posible la existencia del hombre como valor sexual, para quien sí funciona la castración. Lucio ocupa el lugar de la excepción, el lugar del padre imaginario, mítico. En Alfa, los seres hablantes son meros objetos al servicio de la propagación de la especie, restan su ser de sujetos y son desechos. El valor sexual ha quedado sustituido por un ser tomado por lo biológico, fuera de la castración. Hay uno, Santos, el alfa, que enfrenta a este padre gozador. Es el hijo de la horda que se revela y a quien Lucio le dice: ¿qué te está pasando, Choa? ¿Vos te das cuenta que así como me ves a mí, peticito y simpático, yo puedo ser un tipo muy jodido, ¿sabes? Así que no me vengas a cocorear acá. Te pido, por favor, porque yo no tengo límites. Esto es este padre Lucio, que nos contaba bien, ¿no? Que no tiene límites. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del varón, del varón post-patriarcal, ¿no? De nuestra época, de nuestra actualidad. Marcelo Barros, en La condición perversa, dice: para Freud, una sexualidad viril, fuera de discurso, oscilará entre la involución y la violencia. El siglo XXI no lo ha desmentido. Y agrega: el drama de la horda es una estructura que se activa toda vez que una instancia cualquiera asume una posición monopólica. Dice: las invasiones bárbaras dan cuenta del retorno del padre como uno con H, ¿no? En la era postpatriarcal. Es lo macho, el bárbaro, el uno, ese uno, que no se somete a la normativa de la civilización. Lucio es aquel que encarna la violencia de lo bárbaro. Esta comporta una independencia radical del falo con el empuje infinito de un goce que toma a la mujer como objeto, y son amos de este goce que no están dispuestos a ceder. Hablar de la violencia hacia el cuerpo de la mujer es hablar de la no relación al significante fálico. Un fuera de discurso, un rechazo de lo femenino, que es rechazo de un goce que lo fálico no circunscribe. En la época actual y en virtud de la caída del nombre del Padre, esto no tiene límites, se presentifica sin medida y se torna devastador. Jacques Alain Miller, en Conferencias Porteñas II, escribe sobre el hombre lacaniano. Es un ser pesado, estorbado, embarazado por el tener. El tener es un estorbo, y como él tiene algo que perder, está condenado a la cautela. El tengo, como sentimiento, le da una superioridad de propietario. Un bien implica también el miedo a que se lo roben. El goce fálico es por excelencia goce de propietario. En Conferencias Porteñas 3, Miller agrega: la cobardía fundamental de los hombres es que están embarazados de algo que tienen que proteger. Eso puede despertar en ellos la ferocidad del dueño amenazado de robo. Cuando la subjetividad masculina es perturbada, dañada en lo real del cuerpo, como en Alfa, cuando el semblante trastabilla, falla, se produce un cortocircuito en lo simbólico, y una de las salidas posibles es el establecimiento de la hipermasculinidad, de estándares rígidos de lo que un macho debe ser y tener. En estos momentos vemos la aparición de ciertos grupos que están ubicados en este lugar,
¿no? Por ejemplo, ha alcanzado difusión, especialmente en las redes, el concepto de hombres de alto valor, como se llaman a sí mismos. Sus principios se basan en el tener éxito profesional, personal, económico, un cuerpo al que llaman el templo, trabajado en el gimnasio y con planes de alimentación ultraproteicos y suplementados, un pensamiento liberal, volcado al individualismo extremo, misóginos, patriarcales, adictos a la tecnología, son algo así como el producto más logrado del mercado. Lacan, en el seminario 16, de un otro al otro, en la página 361 dice: resulta divertido que después de 70 años de psicoanálisis, aún no se ha formulado nada sobre lo que es el hombre. Hablo del sexo masculino, y continúa Lacan. En fin, gracias al análisis, ahora él sabe que al final está castrado. El tener es un estorbo, dice Miller. ¿Qué efectos subjetivos trae la pérdida de la fertilidad, de aquello que anima la virilidad, la potencia, lo paterno? Cuando lo que le daba un lugar en el orden simbólico desaparece, el sujeto posmoderno no se orienta por sus marcas, hay una forclusión de la castración que lo aleja de las cuestiones del amor y lo deja errático en relación a su posición sexuada y sus semblantes. ¿Es necesario un hombre para procrear? No, solo su material seminal. Esta situación los deja en una deriva respecto al lugar que ocupan en el deseo femenino y en relación a la manera de abordar el otro sexo. Si el tener estorba, ¿hay posibilidad de que estos hombres encuentren una solución contingente, un saber hacer con eso que les estorba sin apelar a la violencia, a la impotencia, a la sobreactuación o la confusión, como nos encontramos a ciertos sujetos en la clínica? ¿Es posible surfear el desconcierto que le provoca esa demanda de hacerse de ciertos modos que lo alejan de una matriz tradicional, que le piden romper, desmantelar, revisar, cambiar, y a su vez que a la hora del pavoneo amoroso le exhiba? En la época de Freud todo era más fácil. Freud intentaba salvar al padre. Quedó suspendido de una idealización del padre, dice Miller, en un esfuerzo de poesía. Y agrega: el padre freudiano era un padre universal que dice no al goce del hijo y que es el fundamento de la renuncia pulsional como precio a pagar para conquistar el amor. Pero Lacan introduce una estructura de goce que perfora la metáfora paterna hasta alcanzar el deseo de la madre y el goce suplementario de la mujer. Para él, la época ya no es la de la prohibición, sino la del permiso para gozar. Es una era pospaterna, es un padre que singulariza su deseo en una mujer, que abrocha un goce, que entraña una grieta. La construcción de Lacan mostrará que el goce, encuentra su límite en forma natural sin necesitar la interdicción del padre. No se necesita ya un padre que prohíba. Esto nos trae como efecto una disipación del universal que produce proliferación de masculinidades, donde cada cual atiende a su juego, a su propio goce. Es un modo particular de lidiar con lo que estorba y con la posición sexuada, donde se puede encontrar un arreglo posible de acuerdo a los semblantes y discursos particulares de la época. Sí. Bueno, Marita, muy bien. Bueno, estaría bueno ahora que podamos pensar alguna intervención, si les quedó algo ahí que quieran intervenir, preguntar.
Bueno, vos introdujiste muchas cosas muy interesantes, Marita. Me parece que es importante, bueno, subrayo una, pero podemos conversar, que es esta diferencia para nosotros los psicoanalistas entre el genitor y el padre, ¿no? El padre Sí. para nosotros es una función, ¿no es cierto? Ujú. Básicamente simbólica, aunque está el padre imaginario y el padre real. Eh, el genitor, en algún momento Lacan dice que es lo real del padre, ¿no? Pero después lo va a cambiar. Pero bueno, sabemos que el genitor no es el padre. Eh, el semental, digamos, de la obra, ¿no? El macho alfa Mm. que provee los espermatozoides o que comercia, digamos, se comercia, digamos, se hace en el laboratorio, bueno, todo eso que explicaron. Padre es otra cuestión. Bueno, Mm. nada, un subrayado. Sí, estaba pensando en la obra, ¿no? En Dale. Alfa, en este tema, porque Santos, que es el macho alfa, que habían decía, nadie preguntó por qué era negro. En realidad el actor es negro y grandote, digamos, por eso lo preguntaban, ¿no? Este, digamos, Santos en algún momento comercia con su semen, porque es él el que le lleva ahí, porque le daban $500. Primero le querían decir 200, después dijo, no, por 200 no lo hago, porque en el camino están las femininjas que lo quieren atacar y secuestrar. Este, digamos que él primero entra en esta cosa del negocio con el semen, se da cuenta que tiene algo muy valioso, digamos. Este, pero después hay como una especie de rebelión contra eso, porque él en un momento se rebela con el padre, ¿no? Que le dice, bueno, mirá, no te hagas el vivo, porque nosotros si queremos te secuestramos, te atamos, ¿no? Y nos das el material seminal cuando a mí se me ocurra. Acá sos libre, vos te podés ir a tu casa, venir, traes el frasquito, ¿no? Y yo creo que ahí interviene algo del amor, ¿no? De la hija, ¿no? Que se enamora del macho alfa de Santos, y él también entra como en esa vertiente, ¿no? Como, yo no quiero ser como solamente esta cosa del negocio del semen, de venir y traerte el frasquito, porque era la hija, ¿no? Quien se ocupaba de eso. Eh, Como que ahí es donde él dice, yo también me voy, ¿no? Después aparece esta cuestión que le inventan de que la hija en realidad es estéril, toda esta cuestión de que tiene prohibido como el amor y el hijo, ¿no? Pero me parece que ahí esta introducción un poco de algo diferente, ¿no? Como esto que puede un poco salvar, digamos, entre comillas, a esta humanidad que está totalmente fuera de foco, ¿no? Está totalmente devastada, ¿no? Que me parece que hay algo por ahí, ¿no? Sí, Como sí, solución, sí, digamos. Acá yo Adriana levantó la mano. bueno, tal vez, Sí, ¿cómo están? Bueno, la bien. verdad, interesantísimo. Yo lamentablemente no vi la obra, pero Mm. puedo acceder bastante al contenido porque fue muy, muy rico todo lo que están comentando. Justamente lo que acabas de comentar, Mari, va en función de la pregunta que a mí me estaba sobrevolando. Si no hay los organizadores que había, o sea, si no funciona el nombre del padre, si no está funcionando el falo, entonces, ¿por dónde puede haber un acotamiento del goce? Eh, Ujú. y vos mencionas ahora la cuestión del amor. Sí. Eh, ¿Podés contar un poquito más cómo, o sea, invito también a quien No, quiera sí. también sumarse, si se le ocurre cómo podría funcionar esto, eso. Bueno, mira.
Digamos, yo traigo esto del amor, no está muy claro en la obra, no está dicho, digamos, como salida ni nada por el estilo. Es una lectura que hago yo en un momento de esto de que Sofía, la hija, en un momento quiere otra cosa, incluso yendo en contra del negocio del padre y de la familia, porque teóricamente ganaban todos, digamos. Una muestra de semen podría salir, no sé, $200.000, porque lo iban fraccionando, ¿no? Y una cosa que trae la obra es que si el Santos tenía relaciones sexuales con una mujer, bajaba la potencia del, no tenía que tener, no me acuerdo, 72 horas en relaciones sexuales, una cosa así, para que funcione a 100, digamos, la medida de la fertilidad, ¿no? Si no bajaba, de hecho, una vez le hacen una prueba en un momento y le daba 15. Y el padre dice, ¿cómo puede ser? 15, tenía 100 este muchacho. Bueno, tenía relaciones sexuales con la hija. Este, por eso, digamos, como que esta es mi lectura de que hay algo de esto que podría ser como la respuesta, porque lo que se habla de las mujeres en la obra, yo las veo más del lado del hombre, las femininjas, este, lo que aparece es esta, eh, con los hombres esta violencia, ¿no? Casi matarlos, hacerlos desaparecer, secuestrarlos, ¿no? Como que por ese lado no hay mucho, ¿no? Acá No, Carla pone. Ah, claro, gracias. lee lo que dice Carla, Cari. Mm. Si Bueno, interviene mientras. algo del deseo y del amor, eso ya supone la castración respecto de un goce absoluto y directo. Ujú. Sí, de hecho, Sí, la definición de Lacan del amor es dar lo que no se tiene, no se ¿no? tiene, a quien no lo es, sí, tal Ujú. cual. No, y quería resaltar esto, ¿no? Que trajiste, Marita, me parece muy pertinentemente, porque creo que si hay algo que hace que la obra sea tolerable en algún punto y articula, digamos, no algo de esta distopía absoluta, es justamente eso, ¿no? El amor. El amor, ese encuentro entre Sofía y el macho, y ¿cómo es que se llama? Que ahí no es el macho alfa, es ¿cómo se llama? Santos. Santos. Entre Sofía y Santos, digamos, me parece que es el momento en el que la obra rompe con esa cosa del exceso de este padre, de la madre, este exceso de goce, digamos, que verdaderamente abruma y hasta te vuelve, digamos, por eso digo, creo que si hay algo, más allá de que evidentemente al escuchar a Avian nos damos cuenta que bueno, que hay algo que ellos armaron la obra y que tiene un montón de aristas y que nosotros le podemos dar esa vuelta, porque yo le iba a preguntar a él, pero después cuando vi que él, digamos, no, le iba a preguntar esto si habían tenido en cuenta esto del amor, pero bueno, como que si no, claro, es como, por eso digo, el amor que aparece, ese encuentro que aparece entre ellos dos, me parece que es lo que hace soportable la obra, porque si no es toda la reducción a la mercancía, esto que Laura traía, ¿no? De la mercancía, de reducir en la actualidad lo humano a la Un objeto. mercancía. Claro, el No, objeto, al mercancía objeto. además que accedían ciertos hombres, había que tener dinero Claro. y que además dice claramente en la obra estos hombres que quieren para, digamos, fertilizar a sus hijas como si fueran yeguas, ¿no? Sí. Ujú. Digamos, lo que los haría dueños de la humanidad, en ellos estaría justamente el poder seguir adelante con esta humanidad, ¿no? Los nuevos hombres serían elegidos. Una Humanidad cuestión que nunca me menos gustaría humana, ¿no? comentar que tiene que ver un poco con lo que pasa en la obra, pero que tiene que ver con la actualidad, por lo menos en la clínica,
A mí me llama mucho la atención, tengo muchas pacientes jóvenes que congelan sus óvulos. Y Mm. ante la pregunta de por qué lo hacen, si es una cuestión, una medida precautoria, porque bueno, no encuentran una pareja, porque hay esta cuestión, ¿no? Del desencuentro, digamos, amoroso, porque bueno, no hay una idea, esto que decía Claudia, de un padre para sus futuros, ¿no? Hijos. Sino está la idea, bueno, si no aparece nada, va a aparecer obviamente un donante, ¿no? Que sería un genitor para esos óvulos que toman ellas la precaución de congelarlos en caso de que esto no suceda. Y en realidad están como a la deriva, ¿no? Están a la deriva porque hay una búsqueda de no se sabe qué en relación a un hombre, si es un futuro padre para sus hijos o si simplemente va a ser un donante de esperma. A mí por lo menos me llama la atención, ¿no? Porque Sí. no es una, dos, tres, son muchas y son jóvenes. Entonces, bueno, creo que un Ujú. poco marca la tendencia de lo que en la obra, si bien no son feminillas, ¿no? Sí, Pero incluso se escucha en estas mujeres el decir, bueno, por las dudas, ¿no? Voy a congelar óvulos por si en algún momento me agarra ganas de tener algún hijo, ¿no? también, pero digo, Como está esa previsión, claro, pues no hay un pensamiento que se hace con esos óvulos. Si vos no lo usás alguna vez, no sé, ¿qué se hace con tanto óvulo, digamos, con tanto esperma, ¿no? Porque no tenés ó- garantía de nada. óvulos no, claro, se puede congelar los óvulos o se pueden congelar los embriones, Sí. ¿no? Pero en realidad son los óvulos, porque ellas preservan, digamos, todo ese material genético a futuro. El tema es que uno, si tiene un proyecto de familia, uno tiene idea de decir, bueno, no, lo conservo porque no sé si a los 40, 45, 50, ¿no? Ahí me encuentro con un deseo, no sé, de formar una familia. No existe eso. No saben, lo congelan, pero es un por las dudas de no se sabe a dónde va. ¿No? Entonces, la Claro. única certeza es que va a haber material genético masculino para poder hacer de esos óvulos embriones que devienen en Mm. futuros, ¿no? Futuros niños, niñas. Pero digo, no hay una Mm. idea de familia, esta cuestión, digamos, amorosa, como en realidad son la única pareja, porque en toda la obra hay personajes sueltos, ¿no? Una que está deprimida, alcohólica, el otro Mm. que busca hacer un desarrollo económico a costa de lo que sea, la hija que, bueno, accede a esto, pero en realidad no lo quiere, hasta que hay un encuentro, ¿no? Entre esos dos, que sería Alfa y Sofía. Ujú. Tal cual. Sí, Vos sí. escribiste algo, Adriana, ¿no? Hay un... Sí, lee lo que escribió Adriana. espera. Queda pendiente saber cómo se opera una castración en un mundo sin ley. ¿Queda algo de la ley entonces? ¿Dónde? Lo señalo porque nos interesa más allá de la obra por la dirección de la cura. Y Y Claudia Claudia, puso, la cuestión es la ley del super yo que parece cada vez más feroz ir en contra de. Mm. Ujú. bueno, si hay alguna salida, ¿no? Esto es lo que plantea, me parece, Adriana, Sí, ¿no? sí. Bueno, nosotros apostamos ¿Hay a un salida? psicoanálisis y al amor de transferencia, ¿no? Claro. Sí, Eso es lo que sí. en la época es muy difícil, digamos, bueno, podemos intervenir desde, bueno, desde el discurso, pero bueno, efectivamente es caso por caso en cada dirección de la cura, ¿no? De cada Ujú. paciente que consulta a un Claro, psicoanalista. claro, en cada intervención, a ver, hacer Sí, que algo del amor entre en juego, ¿no? Aunque sea en ese espacio, porque estas mujeres que congelan los óvulos por las dudas, porque no saben si van a tener, o sea, no están pensando en esto, no es un proyecto de familia, no es el amor, es otra cosa, es decir, bueno, listo, así me Es casi, despreocupo. sí, es casi un ahorro como cuando alguien especula bueno, tengo esto, lo guardo por las dudas. Claro, 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 para está un bien. viaje. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, por eso también es como reducir a la mercancía, digamos, ¿no? Porque el congelamiento es esto también, ¿no? Porque Es digo, como bueno, tener la garantía, ¿no? Esto que no existe, ¿no? Como una garantía de que si se me pinta tener un hijo, ¿no?
tengo ahí el óvulo, yo ya envejecí o los óvulos. De cualquier Y aparte manera no por- quiere decir que estemos en contra, digamos, del congelamiento de óvulos, ¿no? Se verá en cada caso qué lugar tiene eso para cada mujer en particular. No, Pero por bueno, supuesto. estamos hablando que así en no. general en la época, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? Es Sí, llamativo. O sea, claro, no. la ciencia, la tecnología lo ofrece y se Sí, compra, sí, ¿no? sí. Absolutamente. La oferta crea Bueno, demanda, obviamente. sí. Sí que bueno. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Preguntar algo? ¿Comentar algo? Hola, no sé si Adelantamos. Sí, ¿se escucha, Claudia? ¿Se me sí, escucha? se escucha Sí, perfecto, sí, ¿Escucha? Bien. sí. No, nada, lo que quería decir, ¿no? La cuestión de este punto, ¿no? Que parece que también la obra plantea o radicaliza, ¿no? Que traía también Karina con el congelamiento de óvulos o con todas las técnicas de fertilización que hay, ¿no? La cuestión de cuando la reproducción se separan de el amor y el deseo, ¿no? Que es lo que el avance de la ciencia ha hecho, separar la reproducción del amor y el deseo, bueno, y habrá que ver, me parece, sí, el caso a caso, o cómo se puede reintroducir algo del amor o del deseo o de la contingencia para que funcione de otra manera y no solamente en términos puramente utilitarios. tal cual. Claro, tal cual. Ujú. Sí, bien. Sí. Bien. Bueno, Así que adelantamos la próxima el reunión, va a informe ser, próximo, sí, es pastelero, ¿no? ¿La próxima o no? no, Sí. ¿No? Ah, no. Bueno, no, la ¿cuál es? próxima es el 12 de mayo, medida por Sí. medida, y va a estar Chame Buendía como invitado. Hubo Va un a estar, cambio. sí, va a estar Laura y Carla, ¿no es cierto, Carla? Sí. Bueno, Entonces los bueno, esperamos el lunes 12 de mayo eh, sí, para a las compartir 13 horas. eso. Bueno, Bárbaro. Bueno, Bueno, muy gracias bien a Gracias. todos. entonces. Nos vemos el 12 de mayo. Bueno, Chao. chau, Dale, chao. Chao. Gracias. chau. Chao. No, gracias a ustedes. Chau.